presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con el Mostrador en la Clave. Natalia Saavedra y Mirko Macari, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenos días. Ay, tan buenas noticias que he recibido esta mañana. Si la gente supiera lo que hablamos cuando fuera el micrófono. No, pero mejor que no sepa. Bueno, a ver, partamos por desde lo que se dejó ayer el punto. ¿Te acuerdas? Una discusión enorme que tuve que mandar, no sé, como 60 o 70 veces el programa de ayer a gente que me lo pedía. Ahora, ¿qué ha cambiado? Llegó el presidente. La intensidad. Lo que ayer nos enfocamos mucho en conversar básicamente el tema carabinero y ahondamos en eso. Yo creo que lo que hay hoy día es la instalación de que el tema escaló. Es un asunto de conflictividad social ya instalada en la Araucanía y en otras zonas con un componente político y que no tiene viso, a mi juicio, y esto es lo más importante, de desaparecer de la agenda pronto. Por lo menos esta semana da la sensación que va a estar también copada por este hecho. Y eso es notable porque fue lo que tú ves a la luz de lo que pasa el miércoles, que la muerte de Catrillanca hasta hoy, es que se ha enardecido el clima. La polarización que ya venía dándose en la conversación, en ciertas dinámicas, tú lo notabas en el lenguaje, en los ánimos, tiene un catalizador o un detonador, que es este episodio, y ahora estamos viendo cómo eso se despliega. O sea, el gobierno también es responsable, creo yo, y sobre todo de justamente haber en el momento, en el tiempo previo al episodio a la muerte como hecho factual, de haberse montado sobre una agenda que tiraba el elástico, que apuntaba a la polarización y que fue muy notoria ahí la responsabilidad de Chadwick y de Piñera. Por ejemplo, el tema del aula segura. Estrujaron ese limón con una lógica de táctica, de ganancia de corto plazo, sin percatarse que en el largo plazo estaban polarizando, ¿no? Y entonces ahora está llegándole la ola de vuelta de ese clima de polarización, porque si el gobierno hubiera tenido una estrategia comunicacional y política distinta, más justamente una estrategia y no una táctica, y por eso la diferencia entre la táctica y la estratégica, que no corresponde solo a una definición de Benedetti, es una cuestión de la política, es tan decisiva. Es decir, este episodio ocurre sobre sobre una pradera, sobre un llano que ya tiene un pasto que está medio seco. Y por eso que yo creo que no es el hecho en sí mismo, no es la acumulación de represión en la Araucanía que ha correspondido a muchos gobiernos hacia atrás de este tipo de episodios. Y sin embargo es primera vez que vemos que esto dura más de 6 días en la agenda y pasa a tener detonantes de conflictividad social y política en la zona de otra parte. Anoche el caceroleo en el centro de Santiago siguió inédito, porque el lunes hubo un caceroleo en varias partes, pero que se mantenga 2 días ya un antecedente. Anoche hubo otros muertos. Según el propio Ministerio del Interior, hay 21 episodios de focos de violencia social. Hubo otro muerto en enfrentamiento entre comunidades en la Araucanía. En fin, y aquí vienen las preguntas políticas. ¿Cuál es el precio que va a tener que pagar el gobierno? ¿Qué cabeza va a poner en el altar del sacrificio si es que quiere bajar efectivamente la conflictividad y poner los paños fríos? Y bueno, eso yo creo que es parte de lo que podemos conversar hoy día. Ahora igual, del punto de vista de esta asociación público-privada, yo pensaba, y me imagino que es bien cruel la analogía que voy a hacer, pero esto es como cuando tú haces una tremenda fiesta en tu casa y cuando, digamos, queda
todo patas para arriba, los invitados se empiezan a ir y queda el puro dueño de casa tratando de solucionar, digamos, este desastre. Y me refiero particularmente porque yo creo que lo que se echa de menos es que si efectivamente tuvimos un contingente empresarial acompañando al ministro de Desarrollo Social, lanzando una iniciativa que Carlos Peña bien bautizó como el buenismo empresarial y dándose, digamos, como una fiesta de los abrazos, diciendo que en realidad aquí no existían los terroristas, no existía la corrupción, vimos inmediatamente, digamos, como aquí sálvese quien pueda y el sector empresarial se retira, digamos, en el fondo de esta crisis, pero yo siento que evidentemente el sector privado tiene algo que decir porque efectivamente tiene que ver con la conflictividad de la zona. Entonces, ¿qué pasa con las empresas forestales? ¿Qué pasa con las empresas que apoyaron esta iniciativa? ¿Qué pasa con los grandes empresarios? Ayer por Twitter el único que se refirió oficialmente fue Andrónico Luxic, emplazado por un usuario. También se había referido antes que dijo, mira, yo este atentado, o sea, esta situación, perdón, la condené desde el primer momento y también me parece mal que Carabineros mienta. Efectivamente, además, yo creo que va a haber un efecto tardío que tiene que ver con estos empresarios que eventualmente se pueden quedar huérfanos o no querer volver a aliarse bajo la tutoría, digamos, de Alfredo Moreno y que van a tener que ver en el fondo hacia dónde canalizan esta necesidad de tener algo de apoyo en el sector político. Yo creo que también el efecto después de que la agenda salga de lo caliente va a ser quien en la derecha en el fondo empieza a decir, mire, como este candidato no resultó, yo estaba aquí sentado esperando que esta crisis terminara, pero yo tengo una propuesta. Como este candidato Moreno no está funcionando, aquí estoy yo y yo soy la propuesta que... Esto era lo que yo quería ofrecerle. Va a venir de todas maneras. Va a venir de todas maneras. Tenemos que esperar como yo siento que salga lo caliente de la agenda. Ahora, lo peligroso es quién puede ser esa alternativa. Si va a ser una derecha en extrema conservadora, pensémoslo en un estilo Kass que está esperando calladito para decir ve que no le resultó la estrategia, o va a ser un personaje de la derecha que no hemos visto todavía surgir o vamos a ver surgir prontamente. Claro, la manera en como el gobierno resuelva este conflicto o aplaque este clima, también va a haber una cuestión de más largo plazo que se va a jugar. Y yo por eso ayer decía que en este momento, dada esta coyuntura, la estrategia de conciliar Halcones y Paloma, es decir, el plan Araucanía del buenismo empresarial con el comando jungla ya no son compatibles. Esa es la derrota del gobierno, esa doble apuesta de las dos manos. Tiene que optar, tiene que optar. Y por lo tanto tampoco es compatible si el gobierno quiere darle relevancia a Moreno como actor, instalar una agenda distinta, la permanencia de Mayol. Ahora, ¿cuál es del intendente Luis Mayol? Que creo yo que es evidentemente la cabeza que el gobierno puede ofrecer, porque lo de Chadwick es una medida excesiva desde el punto de vista del escenario del balance de poder, no de la responsabilidad política en abstracto, sino de las condiciones de fuerza que están instaladas. Entonces, eso es lo que se va a tener que dilucidarse esta semana. Lo notable es que ayer Mayol se recetó una conferencia de prensa para hablar de lo positiva que ha sido su gestión en la Araucanía en muchas materias. Lo que muestra también, y hace presumir que va a terminar mal él, porque demuestra amateurismo político. No, total. No, eso es... Salir con Ahora, todo el Consejo Regional detrás, eso es un... Él le está mandando una señal a la moneda. Lógico. Yo soy el hombre de la mano dura en la zona. Lógico. Si ustedes me sacan a mí, se van a tirar encima a todo esto. Y estos son votos para nuestros parlamentarios y la siguiente elección la queremos ganar o no. Eso es lo que está diciendo Mayol. Lo que es no comprender que el gobierno no solo tiene un problema en la región, tiene un problema en el país, y en el país se ve distinto que en la región. Es lo que se llama las fuerzas vivas de la región. A la derecha le encanta ese concepto. ¿Te acuerdas tú del gobierno militar? Las fuerzas vivas de la nación. Que es un concepto que viene del mundo gremialista. Ahora igual ahí hay un punto relevante con el intendente Mayol, que recordemos que antes de tener este título nobilicio de intendente, digamos, era un representante muy querido, muy apegado al empresariado y sobre todo al empresariado tradicional, particularmente a la Sociedad Nacional de Agricultura, Bueno, por ejemplo. fue ministro de Agricultura. Claro, que además, pero además venía de un sector empresarial y es cercano a un sector empresarial altamente conservador. Y yo siento que también en el fondo, en esta pasada, a más largo plazo y a mediano plazo, el gobierno se juega al decirle, cuando yo como sector privado te involucro en mi agenda política, ¿qué tan dispuesto estoy después a blindarte para que la culpa aquí ahora no sea de los privados y yo tampoco sacrifique un intendente que es un buen vínculo con el mundo conservador y con el empresariado conservador de la zona? Que entiende ese lenguaje, además que un lenguaje muy primitivo. Claro, que en el fondo es el traductor, es el interlocutor. Entonces, es decir, te voy a sacar a tu representante porque lo voy a castigar por algo que como gobierno hicimos mal, entonces te saco al interlocutor que te acomoda. Claro.
es complicado también qué tanto va a sacrificar a este grupo que invitó a la política y que dijo, bueno, vamos a salir en la foto, vamos ahí, qué sé yo, vamos a hacer esta excepción de salir en la foto política. Muchos lo hacen así. Pensemos en Bernardo Mate, que se involucra en cosas que piensa muy particularmente desde el punto de vista político. Es decir, no aparece en foros empresariales, pero apareció con Moreno en la Araucanía. Entonces, ¿cuánto le van a cobrar a ellos o cuánto los van a blindar para que la culpa en ningún caso sea aquí del sector privado? No, pero a ver, hay un punto que tiene que ver con el contenido de lo que estaba haciendo Moreno. Esto que Carlos Peña llama coloquialmente el buenismo, básicamente tenía que ver con introducir dentro de la región criterios económicos y de inversión nuevos que sean racionales, que sean novedosos, que de alguna manera generen un fomento de la actividad económica en la zona. No tenía que ver con lo político casi. No había recuerdo. Pero era otro tono. Era otro tono. El problema no es policial, ya con eso. No, por supuesto. Sí, no es policial. Esto lo que hay que hacer es darle un revival fuerte en términos de inversión, en términos de... Estas están las personas que han llegado al pináculo de su excelencia en términos de éxito económico y van a llegar allá a pero enseñar. Moreno es Yitzhak Rabin. Exacto. Y Mayol es Netanyahu. Bueno, está bien, pero el punto que tiene que ver es que ahí no estaban elementos que hoy día se van a meter, pero no veo cómo no se puedan meter. Pero es que el gobierno comete un error garrafal, Fernando, que es la seguridad de inversión no puede estar asociada / comando jungla. Yo no le puedo decir, mire, pase por aquí, ponga aquí su nuevo almacén, pero acá al lado, mire, tenemos un contingente especial de carabineros por si le emboscan al que va a traer el camión de las bebidas. O sea, no coincidía por ningún caso. Entonces, se vendió un discurso de seguridad de inversión y de cambio de criterio donde una parte no tuvo ningún cambio de criterio. Sí, está bien, pero déjame decir una cosa. Desde el punto de vista del gobierno del presidente Piñera, calza perfectamente una nueva inversión y una protección de esa inversión policialmente. Solo que cuando se demuestra que eso es una combinación, pero que es pura pólvora y que lo que está esperando es la mecha, claro, y que se encienda y estalle todo, va a tener que hacer algo al respecto, va a tener que desarmar de alguna manera esta fórmula que se creía muy fuertemente en la moneda. En la moneda se creía que tú necesitabas tener gente que estuviera dispuesta a invertir, gente que estuviera dispuesta a ir a la Araucanía y que fuera protegida esa inversión policialmente y militarmente. Así era, ese era tal cual. Se vino abajo ese modelo, en gran medida por este caso, ese diseño se vino abajo, pero aparecen nuevas variables. Porque lo de Camilo Catrillanca va a traer una resurrección de los temas políticos en torno, no solamente los económicos. ¿Qué pasa con el reconocimiento constitucional? ¿Qué pasa con la recuperación de tierra? ¿Qué pasa con...? En fin. Encuentro toda la razón. Por eso creo que nuevamente el tema económico, que parecía clave dentro de la agenda, está obviamente en este minuto en un segundo plano, porque tiene que volverse o se torna nuevamente urgente la discusión de esta agenda política. Entonces, obviamente, toda esta propuesta se pone nuevamente en el congelador. Y vuelve a primera plana, como bien tú dices, la discusión respecto a los derechos constitucionales, a efectivamente cómo políticamente administrar esta zona. Esto no era, y en este caso cuando a veces decimos sí, esto no era un problema económico, como se quiso plantear. Sí. Esto no era un problema de los niveles de pobreza en la Araucanía, no era un problema de si había o no caminos pavimentados. Ese puede ser un factor de una ecuación más compleja. Si el problema de fondo es que el mundo que representa Mayol, que yo te diría es mayoritario, en la derecha no tiene conciencia de lo que significa en su caja de herramientas, en su córtex, neocórtex cerebral, no está instalado, nunca se ha visto un discurso, un relato que te hable de la complejidad cultural y política de una situación como esta que tiene 500 años. Lo mapuche se inscribe dentro de un movimiento de reivindicación de los pueblos originarios, no solo en América Latina, sino que en todo el mundo, que viene a ser la consecuencia tardía del proceso de expansión de Occidente a través de los imperios. Entonces, como nos decía Cayuqueo acá, en Paramayol ni siquiera existe algo como el pueblo mapuche. Son chilenos con otro componente sanguíneo quizá. Punto. Pero son todos chilenos. Ese ha sido el discurso histórico de la derecha. Cuando digo histórico,
hablo de la historiografía de comienzos del siglo XX chileno, que es muy decisiva, en la que se forma toda la élite y que bebe del hispanismo, ¿no? Esta idea de que se juntan los indios con los españoles bajo la cruz y de ahí nace un mestizaje que somos todos. Y somos más o menos todos iguales, que es un relato falso, que no nos da cuenta de las profundas diferencias sociales que tienen que ver con tu origen racial y étnico en América Latina. Entonces, para ese mundo, para el mundo de Mayol, ¿no? Simplemente esto es una ficción. Entonces, él no le entra en la caja. Lo que representa Moreno, ¿no? Por cierto que no te diría que es tan sofisticado como para comprender una cuestión así, pero entiende que por su naturaleza y por su historia que todo se arregla negociando. Eso ya es un avance para entrar a esto otro. Y desde ahí, desde ese contacto con gente del mundo mapuche, con representantes del mundo mapuche, se va generando esa conversación. Pero la derecha, y a ver, la responsabilidad de la represión del movimiento indígena y de la incapacidad de procesar políticamente el conflicto mapuche es de todos los gobiernos y básicamente de la nueva mayoría y la concertación, que ha sido la que más gobiernos ha tenido. Tiene la mayor cantidad de muertos en el mundo mapuche, etcétera. Pero el imaginario que se impone en las élites es el imaginario instalado por la derecha. Esto lo hablábamos con Carlos Peña en clase de Derecho, hace 25 años. Pero Peña lo explica muy bien en clases, cómo ese imaginario político historiográfico de la élite le impide ver la cosa mapuche. Entonces Mayol representa la simplificación de esa clase social y política, que es el protagonista de Gran Señor y Rajadiablo, el dueño del fondo. No es más que eso. La cosa se arregla definiendo quiénes mandan y quiénes obedecen. Bueno, pero y por eso está la solución policial siempre como la solución. Ahí tenemos la ecuación, para ponerlo en términos matemáticos, ahí tenemos la ecuación que el presidente tiene que resolver. Él puso a Mayol, él puso a Chadwick, él puso a Hermes Soto, él creó el Comando Jungla. Y tienes todos los ingredientes de la cazuela, la cazuela explosiva, derivados de la mano directa del Ejecutivo. Y tiene que tomar decisiones porque lo tiene que hacer ahora llegando, porque si no, si no lo hace, porque por cierto podría no hacerlo, si no lo hace, el problema se agrava gigantescamente, en términos simbólicos incluso. Pero tiene que hacerlo. Pero tiene todas las bases, son parte de su propia decisión original. Él puso al ministro, al intendente ahí, a su primo ministro, al Hermes Soto, que después de toda la turbulencia que fue incapaz de solucionar o corregir Michelle Bachelet, y él crea con todo orgullo y presenta ante la cámara de televisión lo que se conoce como Comando Jungla. Y lo que acaba de ocurrir es que esas 4 personas, con sus responsabilidades políticas y con su verdad, no son compatibles de seguir en el cargo todas juntas. ¿De qué se deshace? Esa es la pregunta que tiene que hacer, tiene que definir el presidente hoy día. ¿De quién de todo esto me deshago? ¿Del Comando Jungla? Bueno, parece lo más lógico, pero está bien. Pero si es que el Comando Jungla cae, a ver, ¿qué pasa con Carabineros? Del intendente, bueno, y si es que el intendente cae, ¿qué pasa con Chadwick? Tiene que armonizar, está con platos chinos y no puede sostenerlos todos juntos al mismo tiempo. Y lo que el gobierno sabe que no puede mantener es que Piñera caiga en las encuestas. Si esta situación se mantiene, va a caer en las encuestas. Entonces, por eso que uno debería suponer que esta semana se va a tomar una decisión ahí, porque algo que Piñera ha demostrado es que toma decisiones y no se inmoviliza. Sí, decir, por eso es un tipo que toma decisiones. Mascando el chicle caca, removió al ministro de la Cultura, Mauricio Rojas. Refunfuñó, alegó, pero lo hizo. Sí. Ahora este es un problema que no es solucionable como se ha tomado en las últimas crisis o las últimas semanas con una minuta. Eso es importante, yo creo, dejarlo en evidencia, porque en el fondo esto no se va a solucionar con que la coalición del gobierno se alinee en repetir un discurso, digamos, como un mensaje aprendido, como sí lo optó por hacer en materia de los asuntos económicos.
como ustedes bien dicen, este es un problema más profundo en el que las preguntas son más inquisitivas, en que no se puede responder netamente con una cifra, en que si eventualmente la cabeza que sale es la de Mayol, el presidente tiene que tomar una decisión política relevante respecto a quién puede ser eventualmente un interlocutor válido para esta zona, donde además él quiere tener una relación relevante no solamente con el pueblo originario, que debería ser su primer mandato, sino también eventualmente con el sector privado. Entonces, ¿quién puede cumplir ese rol eventual de intendente, digamos, haciendo como esta duplicidad de funciones? O netamente tiene que ser una persona que tenga un carácter y una fortaleza solamente política, y al mundo privado decirle, mira, lo siento, este no es el momento de conversar, veámoslo más adelante, y nombrar un interlocutor que tenga la fuerza política para dirigir esta crisis. Quizá el mismo Moreno. Claro. Pero irse de ministro intendente sería bueno, bien raro, ¿no? pero, o sea, No. depende, po. Que depende o sea, un personaje adquiere más protagonismo. Claro, Incluso. Ahora, como dicen, sería muy raro nombrar a alguien que viniera del sector privado y que volviera a erizar los pelos respecto a esta tensión que vuelve a surgir. Mira, el ministro Moreno tiene un tema en la Araucanía, pero no es el único tema. Tiene un ministerio que tiene como 10 cajones. Entonces, el cajón Araucanía es uno de esos cajones. El archivador Araucanía, si se va de intendente, por ejemplo, es una especulación. Ya, un juego. Pero es un juego, claro, ¿no? No va a bajar de ministro a intendente. Pero sabes que sería su mayor ganancia política. Imagínate en ese imaginario repetido. Un imaginario fuera intendente y soluciona esta cosa. Pasa a ser un símbolo de algo. Políticamente ganaría más rédito que estando en ¿Pero qué significa? ¿Qué significa solucionar la cosa? Depende, pues no sé. Por ahora para el gobierno, para el gobierno depende de dónde lo mire. Para el gobierno solucionar es que el presidente no se le haya pique en la encuesta, como dice Mirko con este tema. No sé si se va a ir. Para el pueblo originario otro tema. No sé, ¿de qué encuesta estamos hablando? En algunas encuestas Claro. no se va a ir a pique. En otras encuestas sí se va a ir a pique. Eso lo sabemos tú, yo. O sea, no es necesario que se hagan las encuestas. Claro. En alguna encuesta se va a ir a pique y en otras van a estar todos sorprendidos porque resistió. Ahora, como bien dice Mirko, volvemos al tema de administrar la urgencia en el fondo. Si hace un mes se habló de Quintero, la semana pasada fue el IMASEI, que esta semana... Pero a diferencia de Quintero, acá hay muertos. Claro. Eso lo hace más enervante. Claro. Que es lo que no pasó en esa crisis. Es que es radicalmente distinto a un conflicto. Si hay muerto, no hay muerto, ya hay muerto. Eso lo dije yo cuando bueno, si tampoco es... En Quintero... Hay que ir a la NASA para saber eso. No, pero es que no. Creo que tú dijiste esa vez, oye, si que hay muerto no pasa nada. En Quintero, no, si hay muertos, como se muere la gente en Quintero Puchuncaví, que se muere en el tiempo. Sí. De una enfermedad larga y dolorosa. Sí, yo me refería a... Pero muerto de un balazo, una imagen impactante, po. Es muy impactante. Muerto una imagen en la luz, sobre todo si has tenido varios más en la misma situación que cumplen con el mismo patrón de que las primeras versiones son falsas, que se engaña al gobierno y el gobierno no sabe cómo salir de la toalla. Ahora ustedes Carabinero ya en pelota, Carabinero ya está fuera del... Ahora ustedes creen, como yo les pregunté antes, que tienen una visión política más profunda que la mía, que va a aparecer, digamos, aquí el compañero de curso centrado en el último banco y va a decir, oiga, yo estaba aquí y quiero dar una idea. Yo podría ser un posible candidato. Yo puedo reemplazar, eventualmente adoptar, claro, si Moreno se desinfla, tiene que surgir un personaje... Pero ¿se desinfla como candidato? Sí. O sea, está lleno de candidatos. Claro, pero te digo que dentro de esta urgencia en la derecha está repleto de candidatos. Que diga, oiga, yo además creo que tengo las soluciones. Además creo que en el fondo puedo adoptarlo a usted porque Moreno no los adoptó bien, los dejó votados a la mitad de la iniciativa. No, porque esa es la agenda de él, esa es una visión de él. Él tiene esa agenda y él usa sus recursos. Él tiene esas redes. Ahora yo lo que es evidente es que queda derrotada la estrategia de los halcones en el suelo, en el piso. O sea, el gobierno puede insistir en esa tesis, pero se equivocaría radicalmente porque de nuevo sería tiene que haber un pan para hoy, hambre para mañana. Tiene que haber un evento para que esa tesis se insista. Así que está la oportunidad justamente porque yo me retracté ayer y me vuelvo a retractar. Maté la candidatura de Moreno el día que murió Catrillanca y hoy día creo que hay un espacio para que eso se repotencie, pero depende de las condiciones. Moreno está claro. Por eso te digo que en una de esas una jugada ya. Resulta bien y sube como espuma, le resulta mal y se claro, diluye. Está en esa coyuntura, pero tiene que generar, el presidente tiene que generar el espacio. Claro. Por eso decía yo, es incongruente la estrategia de Moreno con un intendente como Mayor, porque ya querían cuadrar el círculo, las dos a la vez. No, la manera de potenciar la estrategia de Moreno en la zona es poner a alguien que represente eso. Si la política
ocurre en el espacio de lo simbólico. Sí. Pero para un ex gerente general, como es Alfredo Moreno, un ejecutor de estrategias o un estadista, digámoslo de alguna forma, de la parte de ingeniería comercial, si le nombran un nuevo intendente, tiene que ser alguien que haga dupla de él. Y probablemente ahí tendría que ser alguien que sí tenga o sí venga del mundo privado y no venga con el switch político. Puede ser. Ahora, hay todo un área que no hemos tocado, que es el área de... Yo pondría una mujer de intendente. Que es el área desde Hermes Soto para abajo, que es carabinero. Que ayer fue el Chago bien elocuente en respecto de eso, pero Hermes Soto, acuérdate que llega después del descalabro del Paco Gate y de la inacción total del gobierno de Michelle Bachelet al respecto, y el presidente le regalan ese acto de liderazgo que él ejerce al sacar buena parte de los generales, colocar a Hermes Soto. Su primera declaración es: yo represento al verdadero carabinero, porque él venía de la calle, de la comisaría, y resulta que está enfrentado a la primera situación compleja que tiene, y está total y absolutamente bloqueado. No tiene nada que hacer. Cero, nada que hacer Hermes Soto. Cero, quedó sin ninguna capacidad de movimiento. Cuestionado su grupo de élite, con otro muerto más por la espalda y 6 carabineros optando siempre por la salida de los carabineros de a piso, a los que él se suponía que representaba, bueno, y con una situación política inasible. Es que su debilidad representa a cabal la debilidad en la que queda la institución. Es una institución debilitadísima en este minuto. Y eso tiene un lado malo y uno bueno. Yo diría que es más bueno que malo. Lo bueno es que efectivamente debilitada, el poder civil tiene más capacidad de control. Tienen poco margen, por decir ninguno, Hermes Soto y su cuerpo de generales, para tener una pauta distinta a la que le dicta el gobierno. Pauta distinta que tuvo, por ejemplo, Carabineros, cuando salieron a marchar cientos de miles de personas por la situación de Rodrigo Avilés. La marcha en el centro de Santiago, y ante las declaraciones del subsecretario Alewi, que le apretó la mano a Carabineros por los nexos de Avilés con el mundo de la concertación, los Carabineros se retiraron de la protesta y quedó la embarrada en la Alameda, ¿te acordáis? Sí. Carabineros dijo: ya, ok, nos quieren retar, no estamos, no actuamos. Esa fue una señal a la moneda de Carabineros. Hoy día el Carabineros no tiene ni un margen para hacer eso, ni uno. Y eso es bueno. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. ¿Dónde quedó el famoso recambio cuando yo veo debutar ayer a un muchacho de 29 años que duró un tiempo? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que Diego Valdés no toca la pelota en todo el partido? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que las figuras de la selección siguen siendo Vidal, Sánchez, Medel? Ahora, a mí me queda la sensación de que el técnico o no ve fútbol, o no sabe de fútbol, o se le olvidó el fútbol. Porque no sé en qué mente sana entra que Mauricio Isla puede jugar de puntero derecho 25 minutos en un partido. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. El sistema táctico, a mí, yo creo que no tiene los jugadores para lo que quiere realizar. ¿Por qué? No tiene. Porque Chile jugó con el equipo prácticamente titular de Rueda. México es. A diferencia de México. Sí, yo lo dije al principio. Que México tenía prácticamente 8 jugadores afuera que van a ser titulares, y que son jugadores que todavía por la edad le alcanzan. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16.490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos con el mostrador en La Clave, aquí en La Clave. Mirko Macari, Natalia Saavedra. ¿Quieres hablar de algún tema económico especial, Natalia? No, Natalia Geray, no, hasta ahí. Hoy día llevamos un tema bien interesante que les recomiendo ver, que es un ejercicio de la Fundación Sol a propósito de un estudio que nos dice que el debate, un debate que no va a llegar, quiero advertirles, un debate que no va a llegar, tiene que ver con medir la calidad de la pobreza en Chile. Hacen un ejercicio de medir la pobreza en Chile sin bonos, sin subsidios estatales, es decir, lo que ellos plantean en este estudio es bien interesante porque en el fondo dicen, si nosotros midiéramos los ingresos reales de la población, por ejemplo, sin un ítem que se llama las imputaciones de alquileres, que es decir, que cuando tú no pagas renta, la encuesta que hacen calcula que tú te estás ahorrando un dinero. Entonces, respecto a donde tú vives, ellos dicen, mira, esta casa cuesta más o menos 200.000 pesos y eso se considera como parte del ingreso. Entonces, si yo tengo 400.000 pesos, le sumo un alquiler imputado, por ejemplo, de 200.000. Y esos pequeños guiños, que son formas metodológicas válidas de medir, van inflando los ingresos en Chile. Entonces, lo que la Fundación Sol plantea en este estudio que les comentaba que tenemos hoy día en el mostrador, es decir, cuál sería la realidad de Chile si nosotros sacáramos todos estos guiños que se hacen desde el punto de vista del asistencialismo y también desde el punto de vista de cómo se va midiendo, digamos, la pobreza. Y es bien preocupante porque dicen, en el fondo hay 5,6 millones de personas en Chile que el ingreso real no les alcanza para estar más allá de la línea de la pobreza. Y también lo plantea, por ejemplo, respecto a qué pasaría si nosotros mejoráramos un poco la calidad de los alimentos de la canasta básica, que es algo que se está recomendando y lo ha recomendado el Ministerio de Salud. La canasta básica recomienda más o menos un consumo de 2.000 calorías al día, pero hoy día en el fondo te están diciendo la calidad nutricional de esos alimentos tiene que cambiar y son muy pocas las personas en Chile que pueden acceder a esta mejor calidad de los alimentos. Así que los invito a leer este estupendo tema que tenemos. El tema es, claro, cómo medimos. Yo creo que evidentemente en el corto plazo la discusión no se va a instalar, pero ya está instalada. Al haber alguien que plantea eso, al hacerse público, tú ya tienes muchos elementos que te hablan de la crisis de agotamiento de la manera en que vemos la realidad. Ahora los índices de medición tradicionales son eso, el agotamiento de eso. Claro, ahora uno de los temas muy relevantes, que es algo que en este minuto de desarrollo social no puede, digamos, con esta urgencia de la agenda hacerse cargo, y que tiene que ver con lo que hemos conocido en materia económica los últimos meses, es particularmente la calidad de los salarios en Chile, la calidad del trabajo. Creo que la semana pasada se tituló en algún medio, que no me acuerdo particularmente cuál es, respecto a que las condiciones de precariedad del trabajo se han disminuido en Chile, pero la calidad de los salarios sigue siendo baja. Y el aumento real de los salarios de este último tiempo ha sido principalmente de acuerdo a los informes del Banco Central por IPC. Entonces volvemos a esa sensación de que ayer conocimos en el fondo que el PIB trimestral había caído 0,1 punto, de 2,9 a 2,8%. La inversión era histórica, pero los salarios no mejoran. Entonces esto es como una canasta donde tú metes un montón de factores y yo siento que uno la mira y dice, a ver,
¿Con cuál puedo hacer malabarismo ahora? Y yo les mencionaba antes el tema de la minuta porque la semana pasada el gobierno decidió repartir una minuta entre los parlamentarios oficialistas donde, oye, hablemos bien de los logros económicos de este gobierno. Recordémoslo. O sea, Valente está en una cruzada por los medios. Valente está en una cruzada y también Valente realizó, y eso es información que nosotros tenemos, todo un cambio de diseño interno en su estructura comunicacional, con varios ahí enroques de profesionales que lo apoyaban, porque él encontraba que estaba saliendo poco en los medios y que su discurso tampoco estaba pegando, que era algo yo creo que es cierto, pero yo creo que en lo que se equivocó el ministro de Economía, José Ramón Valente, es que en la entrevista que dio el fin de semana dice, en la tercera dice, oye, esto no es un problema comunicacional. Yo creo que sí es un problema comunicacional. De partida que él rediseña toda su estrategia de su equipo de comunicaciones para poder aparecer más en los medios. Yo lo vi a él una parte chiquitita con Matías del Río en El Informante, y él dice una primera frase que a mí me sorprendió mucho porque es estrictamente comunicacional, entera, 100%. Dice: el problema es que hemos tenido muchos éxitos que parecen verse como fracasos. Esa es la frase literal casi que dice él. Hemos tenido puros éxitos económicos, pero que aparecen ante la ciudadanía como si fueran fracasos. En términos de desempleo, qué sé yo, la carestía de algunas cosas, en fin. Y él dice, no, pero toda la economía en términos macro, en términos de contexto, está yéndole estupendo, pero sin embargo lo que llega a la gente son solamente indicaciones de fracaso. Porque el consumo aparentemente es un factor total. Entonces, cuando tú dices de que en realidad está yéndote pero extraordinariamente bien, pero eso está llegándole a la gente... Rasca bien, pero rasca donde no pica. Claro, pero eso está llegándole a la gente como si fuera un fracaso. Bueno, tú tienes... Lo que tú estás diciendo es que tu problema es comunicacional. Claro, ahora también del punto de vista de, digamos, de aterrizar, como bien tú dices, como en una ofensiva mediática, yo no sé si Valente va a ponerse un poco como en la prueba de la blancura, digamos, porque a lo mejor no vemos tanto presente en este minuto al ministro de Hacienda, vemos a Valente, todavía los ministros sectoriales están ahí como cada uno en su agenda propia, entonces yo no sé si va a dar la talla para conquistar, digamos, para hacer esta conquista comunicacional o esta bajada comunicacional que él tiene intención de hacer. No sé si tiene las características de habilidad política que se requieren para esa conquista. Bueno, él viene de ser un hombre de medios, pues. Claro, pero es distinto. Él es levantado como actor público y político. Era un cuñero de... Por ser, claro, un agitador de medios, claro. Sí, pero eso no es la pega del ministro de Economía. Bueno, pero ¿quién es él? O sea, ¿de dónde viene? O sea, eso lo explica. Su naturaleza es... Él es levantado por Sayé y por el grupo Sayé como un vocero del chicaguismo. Por su capacidad comunicacional, si tú planteas históricamente, está instalado como uno de los voceros del chicaguismo para leer la realidad. Ahora lo que pasa es que también piensen que viene ahora una reforma muy relevante. Yo siento que todavía como que cuando dicen listo, fuera, y todos caminan por un lado diferente. Los ministros caminan para allá, los empresarios caminan para acá, los gremios caminan para el otro lado. Entonces no se encuentran. ¿Y por qué no se encuentran? Porque todavía todos se están poniendo a prueba en una relación de confianza. Y eso tiene que ver particularmente con que ahora tiene que presentarse a fines de noviembre, como lo comprometió el gobierno, una reforma laboral donde el sector privado tiene totalmente presionado al gobierno. ¿Y cuál es esa presión? Decirle, nosotros en esta reforma laboral queremos que se aclaren algunos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? El reemplazo en huelga, los grupos negociadores como parte de ello. Entonces, decir, a mí la flexibilidad laboral, qué bueno, qué bonita, te la aplaudo, esta cosa del teletrabajo y todo, pero a mí me interesan los puntos de tensión. Entonces, lo que está presionando hoy día el sector privado para que haya un nuevo como voto de aceptación es decirle, a ver, ¿cómo viene la reforma laboral? ¿Cómo viene tu compromiso, presidente, con el sector privado? Sin mayoría en el Congreso. Claro, pero igual quieren ese gesto de que en el fondo esta reforma laboral contenga los temas que a ellos les preocupan, que no tiene que ver con la cantidad de horas que tú puedes trabajar desde tu casa. Y volvemos, aunque parezca ridículo, volvemos a Catrillanca. Porque el aula segura salió básicamente por que se aceptó por parte de la democracia cristiana, sectores de los radicales y algunos del PPD, de allanarse a estudiar determinadas cosas que no dejaron contento para nada a toda la oposición, pero sacó el proyecto.
¿tú veis que un proyecto similar pueda salir hoy día en esta circunstancia de desconfianza gigantesca que hay? Yo creo que la oposición va a tener la tentación de empezar a bloquear cosas hasta que no se modifiquen determinados criterios, particularmente si mantiene a Mayol y a Chadwick y a Hermes Soto en sus puestos todos tranquilos ahí, como si no hubiese pasado nada. Yo tengo la impresión de que va a ser más fuerte la contra y más difícil generar los consensos para una cosa que tenga, incluso que venga de otra área como la económica. Claro, bueno, y ahí vuelven, como te digo yo, a caminar todos como cuando uno juega a la gallinita ciega, que camina en el fondo sin estar en un ambiente de crispación, porque en el fondo cuando se encuentran en los foros, ahora viene nadie, van a estar empresarios, exministros, el presidente, los representantes gremiales, todos dan sus discursos, se palmotean la espalda y todo, pero después cuando se van de esta fiesta, cada uno dice, oye, ¿sabes qué? No estaba tan buena la Ahora comida. a fin de noviembre viene la Me pareció nave, un ¿no? poco salada, claro. Me pareció, no estaba tan rica esta cosa. Y el otro dice, bueno, no estaba tan simpático este gallo como la otra vez que lo vi. Y ahí en el fondo te das cuenta que es una sintonía que yo siento que, y es un clima que se ha intentado imponer, pero no sé si es espontáneo. Porque en el fondo los empresarios y los gremios han dicho, estamos de acuerdo con la marcha económica del gobierno, no queremos hablar de desaceleración. Le han prestado ropa al gobierno, independiente de que incluso hablar de desaceleración no ha sido parte del discurso empresarial y parte del discurso de los analistas. Ha sido clave. Sueta ha sido clave, Sueta ha bajado la atención en ese aspecto, decir, por favor, no hablemos de desaceleración. Le ha hecho un guiño al gobierno en ese sentido. Pero igual, todavía uno siente que la sintonía no está dada, de forma natural al menos. Y ahora viene esta reforma laboral que va a ser muy relevante en el fondo para ver hasta dónde pueden llegar las relaciones. Piensa que también está pendiente una modificación, y ahí volvemos al sur nuevamente, donde hay mucha fuerza laboral en ese sentido, del estatuto agrícola, donde la Sociedad Nacional de Agricultura le importa mucho lo que suceda con ellos, que tiene que ver con esta indemnización por faena, es decir, si tú contratas a alguien por faena, si lo tienes que indemnizar porque se considera que es un trabajador contratado en el fondo y no vas despidiéndolo cada vez que te termina de sacar las uvas. Entonces existen una serie de presiones que hoy día también, desde el mercado laboral, que hoy día el gobierno no sé si está tan preocupado o tan preparado para hacerse cargo, porque evidentemente tiene otras urgencias. O sea, el empresariado quiere volver al año 85. Yo no sé cuál es la intención, porque siento que hay un discurso, y esto es una apreciación personal, siento que hay un discurso para los medios, un discurso para la opinión pública, y que hay otra sensación a nivel más privado, que es como lo que uno dice, cuando van a la ENADE y van los candidatos, y a nivel el público se decía que queríamos una derecha progresista, pero a nivel privado se caía ovacionando acá. Sí. Claro. Entonces como que siento que ahí hay todavía como una cosa de generacional que no ha cambiado de forma tan relevante. Sí. Bueno, se vienen todas estas. Después del presupuesto, ¿qué es lo que vendría? ¿La laboral, dices tú? A fines de noviembre tendría que venir el compromiso de fecha, es que venga la reforma laboral. Y diciembre la previsional. Y a marzo, acuérdate que de impuestos. Recuerda que la Comisión tributaria de Hacienda dijo que tenía tanta pega, cosa que fue un poco también reírse un poco. Le dijo, mira, yo estoy tan colapsado de trabajo que recién en marzo voy a empezar a ver estas cosas en comisión. Así que nos vemos en marzo, le dijo. Y esperando el gobierno que a mediados del próximo año eventualmente pudiera estar aprobada la reforma tributaria. Pero ya se diluyó esa discusión. O sea, como que el próximo año yo creo que va a agarrar nuevamente relevancia. Qué curioso, ¿eh? Porque si que tú hubieses esperado de un gobierno que además estuvo 4 años fuera para mirar exactamente todo, y una campaña bien potente con un triunfo bastante holgado, tú dirías, mira, el presidente, que le encanta esta frase del 24/7, que las cosas estaban todas ordenadas, puestas, listas, ya. Bueno, pero ahí va al tema que tú bien dices, que se depende por un lado de las negociaciones, pero por otro lado también de las voluntades políticas de un parlamento donde no hay nada de mayoría ni hay mucho entendimiento. Está bien, pero no quita de que, se acuerde tú, que todas estas cosas tienen que entrar por voluntad del Ejecutivo, no entran por el parlamentario, pero ¿por qué no entran? Claro. ¿Por qué te demoras? Todo lo que te has demorado cuando tuviste 4 años para prepararlo, dijiste en la campaña que tenías una batería gigantesca de cosas que ibas a tirar e instalar de inmediato, y algunas de ellas todavía ni siquiera se presentan. Pero mira también lo que pasó con la reforma previsional, que en el fondo Augusto Iglesias, que es el asesor gubernamental en la materia, tenía que salir a decir que sería una bomba de racimo, en el fondo dividir el proyecto en muchos proyectos chicos, que sería una cosa totalmente improductiva para lo que es lo que quiere hacer Monte. Que es lo que quiere hacer Monte, y lo que, digamos, apoyado también Fuad Chaín y otros partidos y otros parlamentarios. Entonces decir, a ver, ya, como te digo yo, metamos toda la canasta, tenemos una inversión récord, tenemos un PIB un poco contraído, tenemos un mercado laboral presionado,
tenemos a los empresarios, yo siento que dudosos respecto a si este gobierno tiene o no la sintonía. Entonces como que uno mira, digamos, y es como el plato cuando no sé, cuando así cocinas tu puré con tortilla de papa, digamos. Esta cosa no combina, no pega bien. Entonces ahí están las dudas respecto, yo siento que 2019 va a ser un año decisivo respecto a la relación del mundo privado con el gobierno, cuando ya le tiene que cobrar la boleta, decir, ya llegó marzo, definamos la reforma, llegó marzo, definamos la reforma tributaria, definamos la reforma previsional, cuando empiece un nuevo periodo parlamentario y ya haya de tiempo suficiente para que se aprueben y en qué condiciones se vayan a aprobar esas propuestas de ley. Sí. Bueno, habrá que esperar qué pasa. No tengo claro, para serte franco, si las variables que van a incidir en cualquier cosa en los próximos días no vayan a estar contaminadas de todo lo que está pasando en variables políticas y no necesariamente en variables económicas. Por ejemplo, volviendo a la columna de Carlos Peña. No están separadas. No están separadas. Pero la cabeza la separa, pero no están separadas. Lógico, y además el gobierno tenía ganas de separarla, pero no están separadas. Y en torno a la columna que planteaba Carlos Peña del buenismo, lo que sí está claro es que la jugada del ministro Moreno de generar una visión simbólicamente placentera de estos grandes empresarios que venían a enseñar cómo se podía tener el secreto del éxito en la Araucanía, se le fue al tacho. Y ahí hay también un derivado, Natay, hay un derivado fuerte hacia la parte económica. Porque mal que mal, esas personas, uno podrá tener la opinión que quiera de ello, pero esas personas estuvieron dispuestos a acompañar al ministro Moreno y por causas que no son las propias, quedaron fuera, quedaron out. Entonces... Mira, para ir... más a la variable económica, aunque todo esto es parte de una misma cazuela, el clima de opinión pública se configura por temas multifactoriales. El otro día me junté a comer con un amigo que lleva 20 o más años en el rubro gastronómico, empresario gastronómico, y no es una persona tampoco muy conectada a la actualidad, ni a las cifras macro, ni a leer el cuerpo B. Entonces me decía, bueno, viene una cagada grande económica, me dijo, el próximo año. Yo lo siento. Lo siento porque yo he tenido que... Él tiene un restaurante tradicional bajo el rótulo de picada, pero muy extensivo, muy masivo. Y una buena picada. Ya tengo que reconvertirme al delivery. O sea, ya llegó... La cuestión de la gente, lo que están cambiando las costumbres, los hábitos. Y ahí no estamos, en general, los empresarios en este rubro... siendo capaces de reinventarnos para el nuevo tipo de consumo de demanda que hay. Pero yo ya tengo proyectado armar 3 delivery en distintas partes de Santiago porque la gente no está saliendo a comer como antes. Entonces me decía, y esto no está acá, pues no se masifica esta idea, no está presente, hay mucha perplejidad. Entonces estamos asistiendo, por cierto, eso en su rubro. Él me está mostrando lo mismo que ya hablan todos respecto del tema laboral. Los trabajos ya nunca más van a ser como antes. Pero piensa ¿no? Que... no solo la robotización, sino que la demanda por las jornadas parciales, los medios tiempos, ahora, todo lo que tiene que ver con la calidad también. Con el teletrabajo. Entonces, no estamos pensando cuánticamente, estamos en la era de lo cuántico, ¿eh? Cuyas claves son información más energía, y todavía pensamos en clave newtoniana, o sea, la lógica económica del ministro y del ministro Valente y de todo el establishment económico no es capaz de mirar, y el gobierno, por cierto, que siempre el último actor que cambia, porque el político es esencialmente retardatario al cambio, reaccionario por naturaleza, es un amante del statu quo porque él está en posición de poder dentro de una determinada lógica, no tiene capacidad de adaptarse a esta transformación. Y esta transformación viene de la mano de la reconfiguración de escenarios geopolíticos. La principal amenaza a la economía chilena no es la ley laboral o el conflicto entre blando y duro o las tensiones entre el empresariado y la raíz. Viene del cambio de la geopolítica global. Ahora hay un tema... Todos pensamos como que si la guerra que Trump le está declarando a China no fuera a ocurrir.
Y Piñera dice, no, esta es una estrategia de negociación, él lo dice, esa es su explicación. Simplemente se está endureciendo para obtener mejores condiciones, pero el sabe. Entonces, operamos sobre la base de que aquellas cosas que son la amenaza real no van a ocurrir, porque no queremos que ocurran. Entonces, yo creo que esto que venga sea catastrófica, lo que viene es una transformación. A diferencia de otras crisis económicas, no es una crisis de escasez. Es una crisis de modelo, de cambio de paradigma. No es que se acabe el dinero, no es que vayan a venir las ollas comunes, pero el gobierno no es el actor más capacitado para explicarle esto a la ciudadanía, y no tenemos una ciudadanía tampoco letrada o alfabetizada para comprender el cambio como la transformación y la incertidumbre como parte de la vida. Ahora, eso tiene que ver en el fondo con que, no sé si por miedo a que esto genere, digamos, un cambio muy radical en por ejemplo, la calidad del trabajo, porque cuando a la gente tú le preguntas, ¿qué es lo que te dice? Quiero una mejor calidad de vida. ¿Qué significa eso? Viajar menos horas a tu trabajo, tener más flexibilidad, en el fondo se traducen todas estas políticas. Ahora, lo peligroso es que eso va a ser muy tardíamente discutido en este gobierno o en cualquier otro. Piensa que hay una agenda que yo tengo dudas incluso si se vaya a lograr cumplir, de anuncios en materia económica y de un checklist que está muy lejos de concretarse. Tenemos por un lado las reformas que ya mencionamos, por otro lado la reforma al sistema de evaluación ambiental. Eso es un tema, enorme, lleno de lobby, lleno de intereses, gigante, que yo no sé si va a lograr salir en este gobierno, pero que está comprometido. Tenemos el anuncio de Piñera, que comentó, no sé si por cuánta vez en la vida, que ya no van a existir la preexistencia de la ISAPRE. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo el proyecto se obliga, se cambia el mercado, la superintendencia retrocedió? Por eso te digo, pero hay un montón de compromisos y de promesas en esta agenda que en el fondo tú tienes que ir en algún minuto a ver, reforma el sistema de evaluación ambiental, a ver, caso de las ISAPRES, a ver cómo vamos con esto. Entonces, yo no sé si estos 4 años le van a dar para cumplir a lo que se comprometieron en un inicio, porque yo te voy a dar el ejemplo del sistema de evaluación ambiental. Yo no sé cuánto tiempo puede tardar en el fondo a proponer algo tan profundo y tan relevante en un sistema que puede cambiar toda la manera en que se invierte en el país. Respecto a las políticas de contaminación, a las políticas ambientales. Por el que más ha presionado el empresariado, o sea, se lo ha recordado en la todas las mate, cosas, el punto 1 de su agenda. Es el punto 1. Los llamados lomos de toro ambientales. Exactamente. Por eso te digo que buena parte del empresariado todavía cree que esto se trata de volver al 85, a Vigi. No capta que el país cambió, que estamos, y el mundo cambió, que estamos en otra cosa. Sí, a ver cómo se altera esto con la llegada de Bolsonaro también, porque ahí tú tienes otro foco geopolítico más cercano que Estados Unidos, que acuérdate que uno de los nuevos ministros planteó ayer que el cambio climático era en realidad una ¿cómo fue lo que dijo? Dijo que el cambio climático, un poco como lo dijo Trump en su origen, dijo que el cambio climático era una invención marxista. Sí, es toda una corriente esa en el mundo conservador. Y eso está bastante más cerca de nosotros, está bastante más cerca de las relaciones comerciales con nosotros, no vamos a necesitar ir a buscarlos a Trump. Cayó el muro de Berlín, el marxismo se reinventa en esta agenda, entre comillas, progresista. Esa es la tesis. Claro. Esa es la tesis de Trump, y Bolsonaro nombra de canciller, no me acuerdo el nombre, pero nombra a la persona que llevaba el escritorio de Estados Unidos en la Cancillería, como una señal directa a Trump en estos temas. Bueno, dentro de tanta noticia mala hay una noticia buena. El corto Una historia necesaria, que narra la historia de víctimas de la dictadura en Chile, ganó la mejor serie corta en los Emmy Internacional 2018. Que los Emmy son ¿Es un corto? ¿Son varios? ¿Cuál es eso? ¿Son varios? Sí, una historia necesaria, creo que son cortitos, sí, son cortitos. Pero es son una varios. miniserie. La miniserie es una miniserie, cada capítulo con distintos casos. Claro, y ahí está el caso de Pepe Carrasco, ¿no? Creo que la está señora el caso Pepe Carrasco. Sí, creo que está el caso de Pepe Carrasco. La cosa es que acaba de ganar los Emmy Internacional 2018, que son los premios de televisión, por lo menos, más importantes, más reconocidos que hay en el mundial. Así que es que bueno, tú sabes que los premios Emmy, todo el jurado Emmy, es gente del marxismo reconvertida, po. Era obvio esto, ¿no? Pero es obvio todo, que eso es lo que va a decir Mario Desbordes en 3, 2. ¿Para qué hablaste? ¿Viste que no, pero que estoy dándole la no puedes sacártelo de la cabeza. No te lo puedes sacar de la Jacqueline cabeza. Van Rysselberghi. Eso sí.
Después lo van a retar. Lo van a retar, claro. No, pero en todo caso, una buena noticia para Chile, que no está pasando buenos momentos. Porque sí, el corto que yo vi o que recuerdo ahorita es muy bueno. Vi la historia de la señora de Pepe Carrasco, no me acuerdo cómo se llama, pero... Silvia Vera. Es brutal. Sí, brutal. Aparezco en varias escenas ahí, desgraciadamente. En algunas porque son parte de la revista Análisis y la cuestión, y en otras tragedias. Entonces no es porque no te vi, es otro. Entonces, no debe ser entonces. Pero bueno, bueno, y hoy día está el partido de Chile en la Araucanía. Justamente. En Temuco. Uy, van a haber todo tipo de presiones y no sé cuántos policías van a haber en el estadio. Que puede armarse otra cosa ahí. Porque efectivamente tienes toda la razón. Juega Chile con Honduras en Temuco. Y imagino que eso va a estar, pero... Es una ironía de los dioses. Además que Chile acaba de perder con Costa Rica en el anterior partido amistoso. Oye, quiero hacer un anuncio medium. ¿Cómo está? Yo le dije que teníamos que contratar una medium. Quiero comentarles que a propósito del fútbol, algo que va a dar que hablar, te está dando que hablar, pero creo que particularmente, no quiero comprometerme a cosas que no pueda cumplir, pero no dejé de leer el mostrador esta semana, respecto a los conflictos de poder al interior de la NFP. Esa teleserie está muy bien, buena y tiene todavía mucho que contarse. Mucho paño que cortar. Hay elecciones el 29 de noviembre, pero allí hay una pugna de poder donde hay tanto empresario metido. Y les voy a recordar una pasada rapidita. Carlos Heller, dueño de la Universidad de Chile, Cecilia Carlesi, accionista de la Universidad Católica, León Pial, accionista de Colo Colo, Nicolás Ibáñez, accionista de Wonder. O sea, no leamos acá que solamente se juega una elección de presidentes de clubes deportivos. Aquí se juega un gallito, no puedo decir el coloquialismo porque es muy grotesco, muy ordinario, digamos, de qué también se está midiendo, digamos, en esta elección. Es decir, aquí hay una pugna de un gallito de poder empresarial. Sí, puede ser, claro. El tamaño sí importa. Claro, en este caso decir, yo estoy en esta cosa, pierdo plata como loco, veamos el caso de León Vial y la pelea que tiene con Moza, pero yo quiero que mi candidato tome el poder. Y esa pugna está dada entre Sebastián Moreno y Jorge Huawei, y ahí, tras ellos también, hay temas relevantes que llevan a otras tramas de poder muy importantes. Entiendo que la Chile, Colo Colo, y creo que Católica están todos detrás de no sé si de Sebastián Moreno o de Huawei. Están detrás, piensa que Huawei ha subido como la espuma, pero particularmente ahí el presidente palestino. El detridente puede ser el poder que hay detrás de Santiago Guante. Nicolás Ibáñez. Y Alberto Aguirre. Pero mira, estas cosas son... Ahí hay viejas tramas y viejas... No te olvides que también está vinculado con Huawei. Recuerda que ellos se pelearon en su minuto mediante importantes casos judiciales porque ellos fueron diferentes cargos en Laboratorios Chile. Laboratorios Chile, sí. En el año 99. Y ellos pelearon en tribunales hasta el año 2012. Entonces esta no es solamente una pelea por las elecciones de la NFP. Esta es una pelea también de poder. Y va a estar muy interesante observar más allá de la buena pega que hacen los colegas deportivos, cómo se va delineando ese escenario en medio de partidos y cosas. Y desgraciadamente, a mí me voy a ver, porque creo que era un buen candidato, Harold May Nicholson. Parece que no tuvo nunca una oportunidad porque los clubes grandes no le iban a dar la venia después de que les pidieran que repartieran en partes iguales los ingresos del CDF en su anterior administración, así que eso... No, efectivamente no, ahora aparecía en medio, digamos, de las denuncias también de probidad de Moreno, eventualmente de Huawei, y Harold tiene esta sanción FIFA. No sé si Harold, una persona me decía, parece que limpio, Harold era el candidato, el menos malo a nuestro juicio, el que tenía... independiente que no era tanto del gusto de los clubes, que les parecía, digamos, más interesante respecto a esto. Ya pues, nos vamos. Gracias, Natalia. Gracias, Mirko. Volvemos. Chao. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.